Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. La bendición del Señor es la recompensa del justo. Familia, feliz y bendecido miércoles 2 de junio. Y les traigo la alegría del Evangelio tomado del capítulo 12, del versículo 18 al 27 de San Marcos. Se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere alguno y deja viuda sin hijos, su hermano deberá tomar a la mujer para dar descendencia al difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿no creéis que estáis en un error, precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 cosas quiero compartir con ustedes, queridos hijos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos propone para hoy. Primera, a veces nosotros creemos lo que nos conviene. En la época de Jesús había un grupo llamado los saduceos, dice el texto. ¿Quiénes eran? Era un grupo de judíos que venían de Sadoc. O sea, el nombre saduceo viene de Sadoc. ¿Quién fue Sadoc? Sumo sacerdote en la época del rey David. ¿Y cuáles eran las características de los saduceos? Primera y más importante, no creían en la vida más allá de la muerte. O sea, no creían en la vida después de la muerte. No creían en la resurrección. En la época de Jesús, la gente vivía muy mal. Habían muchas necesidades, problemas, dificultades económicas, muchísimas situaciones difíciles que hacían que la gente viviera muy mal. Pero los saduceos vivían muy bien. ¿Por qué? Tenían dinero, manejaban muy bien la política y por lo tanto estaban siempre en el poder. Entonces, como vivían tan apoltronados, tan acomodados en este mundo, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la vida eterna, no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque no les convenía. Uno a veces cree en lo que le conviene y no cree en lo que no le conviene. Precisamente San Agustín dice que niega la existencia de Dios todo aquel que no le conviene que Dios exista. Por eso, para la gente que está alejada de Dios, creer en la Iglesia Católica es difícil, les cuesta. ¿Por qué? Porque lo que la Iglesia Católica pide, exige, es muy difícil de cumplir para ellos. Dicen que no son capaces de cumplir que no son capaces de cumplir lo que la Iglesia pide, exige. Entonces, ¿qué terminan diciendo? No, la Iglesia Católica son inventos humanos, la Iglesia Católica es invento de hombres, la Iglesia Católica es otro negocio, y terminan alejándose de la Iglesia. Segundo, dice aquel texto del Evangelio que Jesús les dijo a estos saduceos: cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Es decir, aquí lo que Jesús está diciendo primero, lo que Jesús está evidenciando primero, es la existencia de la vida después de la muerte. Jesús quiere dejar claro que
hay resurrección, que hay vida más allá de la muerte. Y segundo, Jesús dice que serán como ángeles, seremos como ángeles. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con eso? Está queriendo Jesús decir que vea, que la meta última, la meta final, la meta definitiva de la vocación humana es ser como los ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servir a Dios, obedecer a Dios, alabar a Dios y amar a Dios eternamente en el cielo. Es decir, lo que Jesús nos está queriendo decir, vea, es esto: la meta última de la vocación humana es también servir a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios y alabar a Dios eternamente, como los ángeles en el cielo. Esa es nuestra meta, queridos hijos. Esa es la meta última de nuestra vocación humana. Y de aquí nos sale una pregunta entonces: ¿cómo encontrar el sentido a la vida, a esta vida que llevamos? O mejor, ¿dónde está el sentido de nuestra vida? Está la respuesta en el Evangelio. Jesús nos da la respuesta hoy en el Evangelio. El sentido de nuestra vida está en colocar los ojos en el cielo, en pensar en los ángeles. O sea, lo que le da sentido a nuestra existencia en este mundo, a este peregrinar en este mundo, es poner los ojos en el cielo. ¿Por qué? Porque el que busca el sentido de la vida en este mundo, el que busca el sentido de la vida en esta tierra, es decir, en los placeres humanos, en el dinero, en el poder, en la comodidad de este mundo, en los puestos, va a terminar terriblemente, tarde que temprano, desilusionado. Va a terminar terriblemente, tarde que temprano, desengañado, porque este mundo nos desilusiona, este mundo nos desengaña. Coloquemos nuestra mirada en el cielo, pensemos en esos seres que son los ángeles, nuestros hermanos mayores. Allá debemos colocar nuestra mirada para encontrarle sentido a este peregrinar en este mundo. Familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo.